Vamos a ver a continuación una serie de videos donde vamos a tratar un poco más técnicamente las ideas fundamentales de por qué funcionan los algoritmos genéticos. Vamos a revisar primero un poco la historia. Si bien los algoritmos genéticos surgieron, las primeras ideas en la década del 40 y el 50 con las primeras computadoras, en realidad es a partir del trabajo de John Holland del año 1975 de adaptación en sistemas naturales y artificiales, un libro que fue muy importante en su momento. Fue el punto de partida para tomarse muy en serio los métodos genéticos como herramienta práctica para resolver problemas. Sin embargo, lo que yo voy a utilizar de ahora en más, y vengo utilizando para el armado de estos tutoriales, son las notas bastante más recientes del año 2003-2004 de Bodenhofer, que tiene unas notas que tiene una buena combinación entre teoría y práctica, y me parece que son bastante interesantes. Entonces vamos a seguir un poco estas notas y recomiendo estas notas que tocan tanto aplicación como teoría sobre algoritmos genéticos. Lo importante, vamos a arrancar ahora con algunos conceptos fundamentales, y el primer concepto que tenemos que discutir es el concepto de esquema. ¿Qué es un esquema? Entonces, para eso me voy a valer, vamos a recordar un segundo el ejemplito de el auto que evoluciona para poder avanzar en su recorrido, y vamos conceptualmente a pensar que un individuo, que es un auto, cualquier auto puede quedar definido por 5 genes. Son 5 elementos binarios que cada uno de ellos pueden codificar algo distinto. Para fijar ideas vamos a pensar que el primer gen codifica la rueda de atrás, si es impulsor o no, el último gen codifica la rueda de adelante, y podemos pensar el segundo dígito que codifica algo del chasis del auto, por ejemplo. Es solamente para fijar ideas. Entonces, lo primero que tenemos que pensar y entender es a qué se llama una especificación. Un individuo particular, que sería una solución posible, particular, específica, se la conoce como especificación. En este caso, esta especificación, este individuo particular, que si lo evaluáramos después de seguir el recorrido, tendría un fitness determinado, sería la evaluación de la capacidad de adaptación de este individuo en particular. Este individuo particular queda definido por esta especificación de su genoma, que es básicamente decir que tiene un 1 en el primer gen, un 0 en el segundo, un 1 en el tercero, un 0 en el cuarto y un 1 en el quinto gen. Esto es una solución específica particular, y a eso se le llama especificación. Por otro lado, hay otro concepto que se llama esquema, donde un esquema, una especificación es un caso particular de un esquema, pero un esquema es algo más general y se puede pensar como un subconjunto de especificaciones. Entonces, pensemos el siguiente elemento. Un 1 en la primera posición del genoma, seguido por 4 wildcards, que serían como 4 wildcards que simbolizan que pueden tomar cualquier valor, 0, 1. A esto se lo conoce como un esquema. Y la forma de pensar este esquema es pensar que en realidad está representando como subconjunto a todas las especificaciones que tienen un 1 en su primer gen, y para los 4 genes que siguen pueden ser unos o ceros cualquiera de ellos. Entonces es fácil ver y pensar y darse cuenta que en realidad este esquema cuántas especificaciones tiene, y tiene básicamente 2 a la 4 especificaciones distintas. Y lo mismo pasa con este otro esquema. Y otra definición importante que tenemos que entender es la definición de si una especificación pertenece a un cierto esquema. En ese sentido podemos ver que esta especificación que está acá claramente cumple con este esquema. ¿Por qué? Porque esta especificación está tenida como caso particular de este esquema. No así con esta. Esta especificación no cumple con este esquema, porque claramente el primer gen es 1 y este esquema involucra todas las combinaciones posibles que tienen 0 en el primer gen. Pero también podemos pensar en un tercer esquema, que de hecho es un caso particular, está incluido en el primero, donde ahora no solamente especificamos el primer gen, sino aparte especificamos el segundo y el quinto. Y acá, ahora que tenemos 3 esquemas distintos, podemos establecer algunos atributos importantes sobre los esquemas. El primero de ellos es el atributo que se llama orden de un esquema. El orden de un esquema es la cantidad de elementos en ese esquema que no son wildcards, que son específicos, o sea que son 1 o 0. En este sentido,
este esquema tiene orden 1, este esquema tiene orden 1 y este esquema tiene orden 3. Y el otro atributo importante es el atributo de longitud de un esquema. La longitud del esquema es la distancia que hay entre la primera y la última especificación. En este caso, la distancia, la longitud del esquema es 0, acá es 0. Y en este caso la longitud del esquema es 4, porque la distancia que hay entre la primera y la última especificación es exactamente igual a 4. Estos dos atributos son importantes porque hablan acerca de la especificidad que tiene un esquema, que nos va a ser relevante para lo que vamos a ver a continuación.